Paz y bien, amigos y amigas, amantes de las abejas. Estoy acá frente a estas flores em, debido a que hoy en la mañana vine a verlas y me encontré con que andaban abejas de colmena grande buscando polen acá. Y eso quiero compartir con ustedes, además de compartirles cómo me ha ido con las trampas en este año 2022, en estos 2 meses, enero y febrero. Así que espero les guste el video y que vean también de que las trampas funcionan bastante bien y que nos ayudan para tener colmenas sin necesidad de botar el bosque. Que disfruten el video. Pues ahí está la abejita de colmena grande en las flores de begonia. Ahí anda recogiendo polen, según se ve en sus patitas traseras que anda polen ahí. Me alegra pues saber de que también estas flores de jardín aportan a esta especie de abejas. Y en segundo lugar, me dice que por ahí cerca también hay de estas colmenas. Así que es importante pues fijarnos en las flores y ver qué clase de abejas llegan a las mismas y así colaboramos a estas especies de abejas para que no se extingan. Ahí me fijé que llegaban abejas de colmena grande, como también abejitas de chumelo o Tetragonisca angustula, como están viendo en este momento. Bueno, y ahora vamos a las capturas de abejas. Esta es la captura número 1. Es de una trampa que colocamos en tierra al lado de una piedra. Pensábamos que podíamos capturar con estas trampas abejas de colmena grande, pero nos llegó una Tetragonisca angustula, lo cual pues nos alegra también. Y pienso hacer otro video en el cual les muestre cuando anduvimos colocando estas trampas, ya que me preguntaron cómo las colocamos en tierra. Y esta es la captura número 2, una colmena de Scaptotrigona pectoralis o también llamada magua. En este árbol es interesante que ya capturamos dos más de esta misma especie y esta es ya la tercera captura en este árbol. Así que nos dice que es un lugar especial para capturar esta clase de abejas. Y lo más curioso que alrededor de ahí no hemos encontrado todavía dónde está la colmena madre. Y esta es la captura número 3 y es de una colmena de Tetragonisca angustula o doncella. Esta colmena llegó a una caja que un amigo dejó colocada para ver si llegaba alguna colmena melipona. Sin embargo, llegó esta Tetragonisca angustula. Lo importante pues que la trampa siempre sirvió y llegaron estas abejitas, por lo cual nos alegramos mucho. Y esta es la captura número 4. Es de una colmena Tetragonisca angustula y la trampa la hice de un tubo PVC. Y también en este árbol, como en la anterior de Scaptotrigona pectoralis, es la tercera captura que realizamos ahí. De ahí la importancia de que nos fijemos en los lugares a los cuales llegan con frecuencia las abejas en las trampas que nosotros les hemos colocado. Ya me di cuenta que ese es un buen lugar también para colocar trampas para abejas sin aguijón. Estas primeras 4 colmenas las hemos capturado en la aldea Los Planes Chiramay, que es Saltepeque. Es la captura número 5. A partir de esta
En adelante, las capturas son de la aldea La Peña, que es Altepeque. Parece que tiene abundancia de abejas esta colmena, debido a que tiene dos orificios de entrada y salida o dos piqueras. Esta trampa como que alguien la quiso mover del lugar, quizás la atravesaron, no sé, pero no estaba bien colocada. Yo la dejo amarrada de dos lugares y solo estaba amarrada de la parte de arriba. Sin embargo, ahí está la colmenita. Ahí se nota pues cómo la movieron, pero todavía la dejaron y ahí está la colmena. Y esta es la sexta captura. Son cuatro capturas que realizamos en la peña en árboles de izote. Así que son buenos lugares también para colocar trampas. Son bastantes efectivos. Y aquí tenemos la séptima captura. Esta fue realizada en un árbol de izote donde antes había habido una colmena que sacaron y esta es la tercer trampa que hemos colocado ahí y en las tres pues han caído colmenas de Tetragonisca angustula. Y esta es la captura número 8. Es en una trampa un poco grande de un galón y también colocada en un árbol de izote. Ahí estamos viendo las abejitas que están llegando y que todavía están construyendo el orificio de entrada y salida. O sea que hace poco pues que llegó la colmena a dicho lugar. Ahí se miran las abejitas que están en el árbol de izote y que están pues preparándose para entrar a la que será su nueva casa. Y estamos con la captura número 9. Esta captura la hicimos en un árbol de cuje. Colocamos la trampa ahí entre las ramas y nos llegó una colmena de Scaptotrigona pectoralis. Como están viendo ahí, están en la construcción del orificio de entrada y salida. Son dos, pues, las colmenas de Scaptotrigona pectoralis que nos han llegado en este año, una en la aldea Los Planes y esta otra en la aldea La Peña. Y esta es la captura número 10, también en trampa colocada en un árbol de cuje y en una trampa un poco grande de un galón. Y ahí estamos viendo las abejitas que están comenzando a llegar. Todavía pues no han hecho el orificio de entrada y salida. Están nuevas pues de haber llegado a la trampa. Y esta es la captura número 11. Esta captura tiene la particularidad de que dicha trampa estuvo colocada en este árbol alrededor de unos 9 meses. O sea que a veces hay que tener paciencia también cuando uno coloca trampas, porque en algunas las abejas llegan pronto y en otras no tan pronto, como en este caso. Pero ahí tenemos la colmena. Así que a veces hay que tener mucha paciencia. Pues les cuento de que no revisé todas las trampas, pero me alegra de que ya llevamos 11 capturas en estos 2 meses, 9 de doncellas o Tetragonisca angustula y 2 de maguas o Scaptotrigona pectoralis. Y ahí lo que estoy haciendo es colocar una trampa en este árbol que en el año pasado, 2021, capturamos dos colmenas, así que espero que también en esta trampa llegue alguna colmena pronto, ya que es un buen lugar. Así que aprovechemos las trampas para que nos lleguen las abejas y conozcamos también los lugares a los cuales ellas llegan, los árboles de cuje, árboles de izote, al lado de las piedras. Cada uno pues puede ir conociendo los lugares en donde vive
a donde le gustan llegar a las abejitas. Así que cuidemos a las abejas que mucha falta nos hacen. Bendiciones.